Hola, muy buenos días. Soy Carlos Larraqui y el día de hoy quiero hacer un análisis de los primeros 70 días de gobierno del presidente Milei y quiero analizar si fue exitoso o realmente fue un fracaso. El presidente Milei, en primer lugar, es un outsider que está gobernando la Argentina de una manera muy novedosa. En primer lugar, porque es un economista y nunca, según mis registros, nunca había habido un economista de presidente de la Argentina. En segundo lugar, porque la está gobernando como el presidente de una gran empresa. No la está gobernando como los políticos tradicionales. Él está incorporando un estilo muy personal, muy especial, que ha llegado a desconcertar no solamente a periodistas, sino a políticos, sindicalistas, piqueteros y argentinos en general. En primer lugar, creo que los que trabajamos en grandes empresas, los que habíamos trabajado en grandes empresas, estamos viendo realmente a un presidente de una empresa que está yendo por todo, que está yendo por el éxito, que está yendo por la regularización, está yendo a destrabar a esta gran empresa que se llama la Argentina, está yendo a destrabar todas las trampas que se vinieron poniendo durante los últimos 100 años y en particular en los últimos 50, 60 años, 70 años, que hicieron que la Argentina sea un país prácticamente inviable, un país armado más que nada para la corrupción que para la grandeza de la Argentina. Un país que fue armado para engañar a la gente y desinformar a la gente. Un país que fue armado para crear niños burros que van al colegio, y perdón por la expresión, pero realmente fue así. La educación en la Argentina hoy día, se podría decir, inexistente, con objetivos muy bajos, salvo aquellos que tienen la posibilidad de enviar a sus niños al colegio, a un colegio privado y de alta calidad. El común denominador de los niños está recibiendo una educación paupérrima. Por otro lado, como decíamos, un país armado para la corrupción, un país armado para ser un país chiquito, en lugar de ser un país grande como lo fue en las primeras épocas de 1900, en los primeros años de 1900 y 1800, los años en que la Argentina era un país liberal, con una constitución liberal creada por Juan Bautista Alberdi. Y verdaderamente este presidente ha traído un nuevo estilo que, como les decía, tiene desconcertado a todo el mundo. Estas últimas semanas en particular hemos visto, o estos 70 días, o parte de estos 70 días, hemos visto cómo el gobierno se dedicó a destapar ollas que verdaderamente todos conocíamos, todos sabíamos, todos imaginábamos, pero que realmente no hubiéramos querido verlas. Pero lo importante es la visión del presidente y no la mía. El presidente tuvo dos trabajos fundamentales, creo yo, según mi humilde opinión. El primero, obviamente, fue el de estabilizar al país, un país sumido en la miseria, 60% de pobres, 10% de extrema pobreza, niños que ni siquiera tenían para comer, un país engañado por planes sociales, es decir, primero creaban la pobreza y después le daban planes sociales para manipularlos, para manipular votos, para generar trata, para generar esa corrupción que desembocaba en ambiciones políticas de unos pocos. El presidente Milei y su equipo se dedicaron a sañar y se están dedicando a sañar toda esta corrupción y este desastre, de la cual todos los políticos, la casta, como dice el presidente Milei, estaban involucrados y de eso vivían. Mientras que el 60% de la población eran muy pobres y el resto de la población no estaba muy lejos de ser pobre. La clase media había desaparecido totalmente. Nada más le quedaba el nombre de clase media. Todos estos habían sido afectados totalmente por el gobierno y eran presas y eran rehenes de los gobiernos, de estos gobiernos populistas, progresistas, izquierdistas, defensores de los derechos de los trabajadores,
con muchos cómplices, con una CGT cómplice, sindicatos cómplices, con piqueteros cómplices, que el gobierno esta semana y todos estos 70 días se ha dedicado a destapar, a concientizar. Ese es el segundo trabajo del gobierno, concientizar a la gente, al ciudadano común, de lo que estaba ocurriendo en el país, del desastre que venía ocurriendo en el país, del antro de corrupción en que se había transformado la Argentina. Corrupción, mentiras, engaños, donde unos pocos vivían como reyes, solo unos pocos, y se hacían nombrar los defensores de los trabajadores, piqueteros, por ejemplo, sindicatos, CGT, políticos, y que de alguna manera el presidente cada olla, fue destapando cada olla y nos mostró cómo estaba armada la corrupción. Esta semana en particular fue una semana de muchas noticias donde se destaparon grandes manejos de corrupción. Vimos cómo en el Chaco, el gobernador del Chaco, en conjunto con algún diputado, su ministro de Seguridad y la ministra Bullrich, destaparon un gran antro de corrupción donde utilizaban los planes sociales para manipular gente, para hacer piquetes, para hacer manifestaciones, donde los obligaban a delinquir, les decían que tenían que delinquir, o si no le iban a golpear a toda su familia, o los vendían como pago en el abuso de mujeres indefensas que necesitaban de ese dinero y que las obligaban a acostarse con ellos asquerosamente para darles un plan social, unas míseras monedas, un antro de delincuentes que utilizaba este sistema corrupto para aprovecharse de mujeres indefensas y de hombres indefensos. A los hombres los amenazaban con golpearlos, los golpeaban. A mujeres han llegado a haber asesinatos porque se negaban o por lo que fuera, o porque los iban a denunciar. A otras mujeres las aprovechaban y las vendían como carne, o las utilizaban como carne de ellos, de este grupo de políticos corruptos. También vimos cómo el gobierno destapa la olla de los fideicomisos, otro gran antro de corrupción, donde pasaba el dinero de los impuestos de los argentinos, el dinero de todos los argentinos que contribuían, los argentinos empobrecidos que mencionábamos recién, que no tenían conciencia de lo que estaba pasando, que no entendían, que los engañaban diciéndole que la culpa de todo lo que pasaba era del Fondo Monetario, de quién sabe quién, pero de ellos no, obviamente. Esos fideicomisos que entraban cantidades enormes, siguen entrando cantidades enormes de dinero y que no tenían ningún tipo de auditoría, de control, de nada. Se crearon montones de fideicomisos para manejar dinero discretamente y discrecionalmente, sin que nadie lo supiera, sin que nadie los pudiera controlar, y con eso alimentaban, por ejemplo, a piqueteros. Según los informes trascendidos en esta semana, el grupo de piqueteros del señor Grabois estaría involucrado en uno de estos fideicomisos, donde se manejaban grandes sumas de dinero para urbanización o para lo que fuera, no importa, para qué era la finalidad del fideicomiso, cuando esta gente lo utilizaba para beneficio propio y para vivir con grandes lujos. 700 personas metidas en un solo fideicomiso. No quiero ni saber, me imagino, lo que pasará con el resto de los fideicomisos. Una gran caja negra donde muchas manos negras manoteaban mientras los argentinos estaban envueltos en una hiperinflación, una inflación galopante, empobreciéndose con sueldos de los más bajos del mundo, digo, del mundo occidental, ¿no? Estamos hablando de un país que aspiraba a estar dentro del estilo de vida occidental y lo fue. De hecho, la Argentina estuvo entre los primeros países del mundo. Pero toda esta bola de delincuentes, porque no se les puede decir de otra manera, armaban, se armaban esas runflas para pasarla bien, para beneficiarse, para enriquecerse, para comprar a través de testaferros cientos de miles de hectáreas en el sur argentino, cientos de miles de hectáreas en el sur argentino, y con una impunidad total, y que todavía
no hemos visto ningún resultado de las investigaciones o de los juicios y demás. La Argentina estaba envuelta en dos grandes problemas, bueno, muchos más, ¿no? Pero englobamos los dos grandes y más grandes problemas que traía la Argentina. El primero, el empobrecimiento, un país inviable, con toneladas de dinero que se movían por impuestos, porque es un país que tiene toneladas de impuestos, que todo el mundo tiene que pagar, ricos y pobres, los pagan los pobres, los que más pagan son los de abajo, siempre, los que lo sufren son los de abajo, siempre, la clase media, siempre, que no pueden pagar las cuotas de sus colegios, de los colegios de los hijos, que no llegan a fin de mes, y los más bajos no tienen ni para comer. Y toda esta bola de malandros, delincuentes, despiadados, vivían como reyes. Entonces el presidente Milei, por un lado, tuvo que arreglar todo ese desastre, todos atacándolo, por supuesto. El presidente Milei devaluó la moneda, el presidente Milei está haciendo un desastre. Vemos como impresentables como Luis Delía lo insultan en cámaras. Le dijo que era un hijo de su madre. No lo nombró porque sabe que va preso, sino, pero sabemos que se lo direccionó a él. Le dijo que era un hijo de. Una vergüenza, es un impresentable, pero es un ejemplo de todos los que vivían de este sistema corrupto. Por otro lado, se destapa el tema de las obras sociales y el presidente Milei cambia las reglas. No se destapa, bueno, todos lo sabíamos. Simplemente que el presidente Milei cambia las reglas y todos desesperados y hacerle paros generales y más paros generales, insultarlos en público al gobierno, porque claro, el que les corta los víveres es el hijo de su madre, ¿se acuerdan? De su pobre madre. Ese es el degenerado. Ellos son los pobres, ofendidos por lo que está diciendo el presidente. Mientras ellos vivían como reyes, los sindicalistas, claro, todos los que salieron a insultarlos en el primer paro general que le hicieron, el más rápido de la historia. ¿Por qué? Porque les estaba cortando los curros, esa es la palabra. La gente rehén de las obras sociales, no pudiéndose cambiar, no pudiendo elegir, no teniendo la libertad de elegir dónde querían atenderse, cuando había una amplia gama de obras sociales que, en las cuales, o de prestadoras de servicios en las cuales ellos podían elegir. Es decir, si yo no me siento contento con un servicio, pues lo que hago es lo cambio. Si mi teléfono no funciona bien, busco otra compañía de teléfonos y listo. Eso se llama libertad. Y estos gobiernos dirigistas, progres, defensores de los derechos de los trabajadores y de la sociedad, zurditos, por conveniencia, colectivistas, ellos ponían trabas y más trabas para que la gente siga siendo rehén de ellos. Entonces también destapó esa otra olla de las obras sociales y los tipos enloquecidos y lo quieren matar y lo quieren voltear y lo quieren derrocar. ¿Cómo lo van a derrocar? ¿Cómo van a hacer? ¿Van a hacer un golpe de Estado? ¿Se van a armar, a levantar en armas como en los 60, 70? ¿Van a armar grupos guerrilleros? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a derrocar a un gobierno constitucional porque les cortaron sus curros? ¿Cómo van a hacer? Como decían algunos otros impresentables, como Moreno, que iba a ser un gobierno breve, breve, breve. Son las palabras. O los curas villeros que decían que no iba a llegar ni a marzo. Entonces, el presidente Milei es el malo de la película, el villano. ¿Por qué? Porque les cortó el curro a muchos. Y lo vimos con la votación de la ley ómnibus. Otra victoria del gobierno en esta batalla, en esta lucha por dar a conocer lo que está pasando en el país, lo que estaba pasando en el país, dejar expuestos a toda esta bola de delincuentes. Ese es el gran trabajo que tiene el presidente Milei, de concientización del ciudadano común que no sabe qué es lo que pasa ahí atrás, qué es lo que pasa detrás del telón, detrás de cámaras, y que todavía, creo yo, en mi humilde opinión, el presidente Milei todavía se queda corto. Tendría que ser más incisivo todavía en esta concientización, en esta batalla por la concientización. En la ley ómnibus, en la votación de la ley ómnibus, se vieron todos quienes estaban del lado de la casta o eran tontos, no estaban manoteando de ahí, pero los defendieron. Y tenemos radicales, tenemos peronistas acá, socialistas, algunos que tienen mísero 2% en el Congreso
y dicen ser los defensores del pueblo, de los trabajadores, los representantes de los trabajadores. ¿De cuáles trabajadores? De los trabajadores a los que ellos traicionan y hacen el caldo gordo para que otros sigan robando. Y después está la otra parte de esos diputados, de todas estas bancas que salieron a votar en contra una ley que era para el bien de los argentinos, para ponerlo a los argentinos en un rango de libertad que lo abría al mundo y que le daba a la Argentina la posibilidad de convertirse en un país con más crecimiento, más exportaciones, más posibilidades. O sea, por un lado, la parte económica, reducir el déficit fiscal, bajar impuestos, que es otro de los puntos que tiene el gobierno ahí en la agenda, y proyectarlo al mundo. Pero no, esta gente no quiere. Prefieren a los empresarios prebendarios, los empresarios que están coludidos con el gobierno, y venderle a esos nada más, y que la Argentina se ahogue, que los argentinos se ahoguen, que los pobres se ahoguen. No importa, porque total los pobres no entienden, como no les dieron buen nivel de estudio, no entienden y les tienen la cabeza llena de basura, como decía el personaje de Triste Recuerdo Goebbels, Joseph Goebbels, miente, miente que algo quedará. Y eso fue lo que pasó en Argentina. Fueron tantos años de mentiras, 100 años de mentiras, que quedó metido en la cabeza de los argentinos, ese piojo que no se pueden sacar de la cabeza, que es la mentira colectivista, la mentira progre, que esconde el curro. ¿Por qué? Los tenemos con pan y circo a todas estas personas que no les dimos educación, no les dimos un buen nivel de educación, o que directamente ni se educaron, y por otro lado, podemos hacer de las nuestras y lograr nuestros objetivos personales. Esa es la Argentina, son las dos grandes batallas en Argentina de hoy, de un presidente outsider que gobierna el país como presidente de una gran empresa, que empieza recortando las fotocopias, y parece una tontería, pero después empieza a recortar la corrupción, los gastos en exceso, las compras caras, como vimos en la empresa de aguas, cómo compraban carros muy por encima del valor de lo que se tenía que haber comprado, y eso nada más es la punta del iceberg, porque lo que vimos nada más es la punta del iceberg. Ahora están empezando a salir todos estos hechos de corrupción, y esta semana en particular creo que fue una montaña rusa por la vertiginosidad de la información que nos fue dando el gobierno, que fueron trascendidos, que se fueron descubriendo. Y eso que, por ejemplo, los planes sociales nada más fueron detectados, o fueron destapados, mejor dicho, ya están detectados en muchos lugares del país, pero fueron destapados nada más que en el Chaco. Pero ¿qué hay de la provincia de Buenos Aires? El número de denuncias del gobierno tiene cientos de miles de denuncias. Cientos de miles de denuncias de ciudadanos que se dieron cuenta de que son rehenes, o que no les quedaba otra que hacerse tontos y ser rehenes de esta bola de delincuentes. Tenemos un chorro de gobernadores que están en contra de las reformas porque la gente no sabía, gente común no sabía que la educación tiene que ser responsabilidad de las provincias, la seguridad tiene que estar en manos de las provincias, los servicios públicos son responsabilidad de las provincias, pero no, ellos seguían recibiendo la coparticipación y las partidas discrecionales del gobierno, y seguían con su curro, con gastando toneladas de dinero en publicidad, por ejemplo, porque ellos le echan la culpa al gobierno de que el boleto de ómnibus y de transportes aumentó porque el gobierno le cortó las transferencias discrecionales. Ojo, no le cortó la coparticipación, nada más esas transferencias discrecionales que pedían porque eran amigos de o socios del gobierno de turno. Y ahora están como locos. ¿Por qué? Porque utilizaban la pauta publicitaria, para hacer propaganda política y de esa manera inmortalizarse en el poder. Entonces, ¿quién es el culpable? Milei. Claro, pues como la gente no sabe quién tiene que bancar los hospitales, quién tiene que bancar la educación, quién tiene que bancar la seguridad, quién tiene que bancar el transporte público y demás, quién tiene que hacerse cargo de las paritarias, todo se lo echan al gobierno. ¿Por qué? Porque la Argentina fue un país donde todo el mundo estaba mirando a ver qué hacía el Estado. ¿Y qué hace el Estado con esto? Cuando algunas cosas pertenecen al Estado y otras cosas no pertenecen al Estado nacional, federal y republicano. No nos olvidemos que tenemos un gobierno federal
donde las provincias se manejan de manera independiente de la nación. Otro de los temas que nos enteramos a través de la señora Bullrich fue pues, cómo tenían desarmadas a las fuerzas de seguridad de frontera, donde eran atacadas por narcotraficantes, mafiosos, y ellos tenían una pistolita de agua para defenderse de rifles de alto poder, AK-47 y demás, porque les habían quitado los FAL o les habían quitado las armas largas, que ahora se las devolvió la ministra de Seguridad. Muy bien, ministra de Seguridad, por lo que hizo. El gobierno está trabajando en llevar al país a donde tiene que estar. ¿Cómo vamos a defender nuestras fronteras? Es un punto muy importante. Pero ¿por qué estaba la frontera tan desprotegida? Primero, para desviar fondos hacia las cosas que a ellos les interesaban, ¿no? Donde ellos podían currar. Y segundo, porque las fronteras eran un antro de contrabando para otros países que vivían de la Argentina, como Bolivia, por ejemplo, o Paraguay. No el país en sí. Ciertas personas del país aprovechaban de esa situación y los gobiernos calladitos porque pues, les convenía. Pero cuando Milei cortó el chorro, salieron todos a quejarse, ¿no? El presidente boliviano es uno, el presidente de Colombia es otro, que salió a quejarse porque el presidente Milei le había cortado la educación gratuita, para ellos gratuita, para los argentinos no, educación gratuita para los estudiantes universitarios, 40.000, que eran los que se habían contado, que estaban en Argentina estudiando, o haciendo política, quién sabe. Porque a mí me tocó pasar por la UBA y mucha de la gente que pasaba por en la universidad o estaba durante años en la universidad, a lo único que se dedicaba es a hacer política. No iban a estudiar. Y eso lo vi con mis propios ojos. Entonces el presidente Petro decía, estaba atentando contra los derechos de esos estudiantes, pero lo que no decía era que él, mientras tanto, atentaba contra los derechos de los argentinos que pagaban esos estudios y que no podían mandar a sus hijos a estudiar porque no les alcanzaba el dinero, porque querían mandarlo a un colegio privado para salvarse de la educación pésima a la que se había llegado a la Argentina, paupérrima, y querían la clase media o lo que quedó de la clase media, quería tratar de proteger a sus hijos mandándolos a un colegio privado y que se salvaran de esa educación desastrosa. Pero no lo podían hacer porque la Argentina bancaba piqueteros, bancaba contrabando, bancaba universidades gratuitas para todo el mundo, extranjeros, para quien sea, gratuitas, pagadas por los argentinos, porque nada es gratuito en el mundo, todo tiene un costo. Además de los hospitales públicos donde venían a atenderse de todos los países sudamericanos, venían a atenderse gratuitamente a hospitales como el Garrahan, que era un hospital para niños, es un hospital para niños de primera línea, y se hacían operaciones costosísimas y les daban medicamentos y tratamientos y camas y demás, pagado por los argentinos que no llegaban a fin de mes. Excelente, excelente. Entonces, como colorario de mi análisis y de lo que estuve viendo estos 70 días, lo que puedo decir es que el presidente Milei está ganando una primera etapa de la lucha contra la inflación. Ya estamos en equilibrio financiero, estamos a través del DNU famoso que tanto atacaron, se logró que, al menos en los productos inmobiliarios, se rentaran más casas y cayeran, de esa manera cayeran los precios de los alquileres. Se está logrando frenar la inflación. Ya para este mes de febrero, las proyecciones la están dando en torno al 10%. Ojalá y sea así, no lo sé. Tampoco lo sabe el presidente, nadie lo sabe, porque depende del mercado, depende de todo lo que veníamos arrastrando de inflación contenida por las famosas restricciones de precios que practicaban estos gobiernos anteriores, por no decir otra palabra. Luego de que generaban la inflación, ¿qué hacían? Querían controlar los precios. Excelente. O sea, le damos de comer a una persona y para que no engorde le ponemos un cinturón apretado. Bárbaro. Entonces ahora ese cinturón se soltó y los precios explotaron. Pero ya no van a explotar más, porque ya vienen a la baja. Ya se está limpiando esa inflación que vino acumulándose en 4 años y viene aflojando la inflación. Esta batalla económica, o las batallas económicas, no se ha ganado la guerra todavía, claro, obviamente. Falta que la Argentina crezca, falta que los sueldos crezcan, falta que los argentinos vivan mejor y que los pobres dejen de ser pobres, al menos de extrema pobreza. Entonces la guerra no se ha ganado una batalla.
está ganando el gobierno batallas, está teniendo éxito, porque hizo lo que tenía que hacer, nada más, ni más ni menos que lo que había que hacer. Pararse sobre el dinero, sobre la caja, y acá no se roba más, muchachos. Acá no se despilfarra más dinero. Y los gobernadores desesperados, porque ellos no quieren hacer recortes, ellos quieren seguir la fiesta que los argentinos pagan pero que no viven. Y la otra batalla que se empezó a ganar, las primeras batallas que se empezaron a ganar, son las batallas que viene librando sistemáticamente Javier Milei y el presidente Milei luego, primero en su prédica como candidato y segundo en su prédica como presidente, destapando ollas y demás, concientizando a la gente de la realidad del país y el por qué están sucediendo las cosas que suceden. El presidente Milei, como buen profesor de economía que es y que será, está enseñando a la gente a que no le mientan, a que se puedan quitar el piojo de la cabeza, el piojo progre de la cabeza, porque mucha gente que defiende el kirchnerismo, el socialismo, el progresismo, el colectivismo, esa gente le hace el caldo gordo, mientras se mueren de hambre, le hacen el caldo gordo a estos delincuentes. Pero se les está terminando el tiempo a muchos delincuentes en el país. Y esperemos que además de todo esto, la justicia actúe, porque ya no depende del presidente, la justicia actúe y empiece a meter presa a la gente que le estaba robando a los argentinos, a la gente responsable de que los argentinos tengan sueldos de $300 o $200 o menos, de ahí para abajo, y que vivían como reyes, como mafiosos, dejando entrar a los narcotraficantes al país, como en el caso de Santa Fe. Queremos ver cómo la justicia ahora empiece a actuar en base a todo lo que está destapando el gobierno, porque el gobierno es el poder ejecutivo, el gobierno no puede meter preso a nadie, lo tiene que hacer la justicia, y la justicia tiene que actuar, y actuar de oficio. Para eso hay fiscalías. Entonces, lo que queremos ver, lo que sigue, es que sean enjuiciadas esas personas que son responsables de la muerte de muchos niños en Argentina, de la pobreza extrema de otros, de la pobreza de otros y la destrucción del resto de la sociedad, la clase media y demás. Es necesario que los argentinos vean cómo esta gente va a prisión. Necesitamos ese revisionismo. Espero que ahora el presidente vaya para atrás en la auditoría de los fideicomisos, porque de ahí va a salir información que la justicia tiene que tomar para tomar medidas para generar casos, enjuiciar a delincuentes y llevarlos presos. Que no pase como otros políticos o políticas, ya sabemos de quién hablamos, que ahí están y no fueron presos. Bueno, amigos, ese fue mi análisis para el día de hoy. Creo que el gobierno va ganando batallas, pero no ha ganado la guerra. Hay mucha gente en su contra. Y la carrera contra el reloj con la que está trabajando el gobierno tiene que ser muy rápida para que en 2025, como dijo el presidente, las dos cámaras se llenen de personas honestas que voten las leyes que le hacen falta al país para que la Argentina vuelva a ser el país grande que fue y estar entre los primeros del mundo. Muchas gracias a todos. Si les gustó, suscríbanse, activen la campanita, den like y sigamos todos juntos en esta cruzada por la libertad en el mundo. Gracias y que tengan buenos días.